buenas noches a todos nuestros amigos de Historia GT. Bienvenidos a nuestra conferencia número 10. Hoy estamos bastante contentos porque contamos con la presencia de un amigo del colectivo, Rodolfo Ascanio Merchán. El día de hoy vamos a aprender bastante acerca de la figura de Monseñor Romero. Entonces, muchas gracias, Rodolfo, por haber aceptado la invitación del colectivo. La conferencia tiene como título San Romero de América, hombre, profeta y mártir. Voy a leerles un poco la hoja de vida de Rodolfo. Rodolfo Ascanio Merchán es de origen colombiano, es licenciado en teología de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia y maestro en teología latinoamericana en la UCA de El Salvador. Actualmente es docente de la UCA y tutor de la maestría en teología latinoamericana en modalidad virtual y pertenece a la red Amerindia. Sus temas de interés son teología, política, teología del laicado, pensamiento decolonial y la teología de la liberación. Toda una autoridad. Bienvenido nuevamente, Rodolfo, y te escuchamos y vamos a aprender bastante de tu conferencia el día. Muchísimas gracias, Lorena, y a todo el colectivo de Historia GT y a todos los que nos están viendo. Quiero pues de antemano agradecer la invitación para esta reflexión, esta charla que vamos a tener, y es una gran alegría poder compartir estas reflexiones que surgen alrededor de la figura de San Óscar Arnulfo Romero. Existen muchos textos que detallan elementos de este santo, ¿sí? Ya, después de su beatificación o desde que fue asesinado, han salido muchos textos, muchos libros, artículos, etcétera, aún mucho antes de que la Iglesia Católica con el Papa Francisco lo canonizara el 14 de octubre del 2018. Pero mi intención es visibilizar un poco más al ser humano que vivió de manera coherente con su fe y su amor a Cristo, y por eso se hace un interlocutor válido entre Dios, de Dios entre él y su pueblo. También es significativo para mí hablar de Monseñor Romero en el marco de la conmemoración del 41 aniversario de su martirio, pues es en este momento que se desvela su santidad. Dice el teólogo John Sobrino: el día del asesinato, una campesina decía llorando, han matado al santo. Y pocos días después, don Pedro Casaldáliga, profeta y obispo de la liberación, decía o escribía un famoso poema, San Romero de América. Esta afirmación es una muy sencilla de la campesina, y la otra un poco más elaborada teológicamente, tiene el mismo trasfondo. La santidad de Romero está en su vida, pasión y muerte. Eso es lo que quiero transmitir en esta reflexión. Quiero iniciar esta reflexión haciendo referencia a una afirmación que otro mártir del Salvador, el padre Ignacio Ellacuría, hace sobre Monseñor Romero. Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Esta frase pareciera prepotente al querer insinuar de alguna manera que Monseñor Romero era Dios, pero para no caer en simplismos del lenguaje, lo que Ellacuría pretendía con esta frase es decir que Romero, Dios se manifestó al pueblo salvadoreño, y así lo hizo ver Romero al pronunciar frases como en nombre de Dios, pues se sentía en la libertad de Hijo de Dios de hablar en su nombre, como lo podemos ver en las conocidas palabras finales de su última homilía dominical del 23 de marzo de 1980. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y así vamos a ver en esta conferencia otras frases que van marcando ese camino programático de Monseñor Romero como verdadero hombre, verdadero profeta y verdadero mártir. Quiero aclarar que cada una de estas características para comprender la santidad de Romero no son excluyentes entre sí, sino que por el contrario son dependientes una de la otra. Es el hombre que en un momento de su vida él mismo se entiende como profeta, y ese carácter lo lleva a padecer el martirio. Por eso iniciamos con el hombre. Cuando identificamos a Monseñor Romero como el santo de América, nos encontramos con un problema, y es que podemos caer en la dificultad de entender al santo como un ser humano, de carne y hueso, pues se tiende a imponer características sobrehumanas a los santos, y corremos el riesgo de deshumanizar a la persona, alejándolo también del campo de la realidad. Por eso es importante iniciar con este primer momento. ¿Quién fue Óscar Arnulfo Romero Galdames? Podemos decir que fue un salvadoreño que nació el 15 de agosto de 1917, el día de la Asunción de la Virgen María en la ciudad de Barrios, en el departamento de San Miguel, en el oriente de del Salvador. Sus padres, Santos Romero y Guadalupe de Jesús Galdames. Cuando Óscar tenía 13 años, en 1930, un joven sacerdote de la ciudad de Barrios
regresó al pueblo para celebrar su primera misa. Óscar tuvo la oportunidad de hablar con él sobre su deseo de ir al seminario. Es así como el padre Benito Calvo y el alcalde de San Miguel le apoyaron en una parte para que fuera al seminario de los padres claretianos en San Miguel. La familia, con mucho esfuerzo, reunió lo que faltaba. Incluso hubo que alquilar una parte de la casa para lograr reunir lo suficiente. En 1937, Romero fue trasladado al seminario interdiocesano de San Salvador, dirigido por los jesuitas en ese momento. En este momento histórico, la formación era muy clásica y se basaba en los mismos textos en latín. Después de 7 meses de estar ahí en el seminario, el obispo lo envió a Roma para continuar sus estudios. Allí vivió en el Colegio Pío Latinoamericano y estudió en la Universidad Gregoriana. Pío XI era el papa por esos momentos. La oposición del papa al fascismo y al nazismo impresionó fuertemente a Romero, quien tuvo devoción por él el resto de su vida. Fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 en Roma, la sede de Pedro y centro de la iglesia. Pero nadie estuvo presente. Los ideales que inspiraron el sacerdocio de Romero fueron plasmados por él mismo así: el sacerdote debe ser pobre aun cuando no haya hecho voto de pobreza. Esta es la exigencia de la caridad pastoral, así lo decía Romero. Fue ordenado. Romero y su compañero Rafael Valladares, oriundo también de San Miguel, permanecieron en Roma después de la ordenación para realizar estudios de doctorado en teología, pero los destrozos de la guerra no le permitieron continuar. Él y Valladares volvieron a casa en 1943, deteniéndose en España y en Cuba. Y aquí un dato muy interesante: la policía cubana los arrestó y los puso en un campo de internamiento. Ahí permaneció durante unos 3 meses, según recuerda el hermano de Óscar, hasta que los cubanos decidieron que no eran extranjeros enemigos, arribando así a El Salvador en diciembre de 1943. Cuando llegó, se volvió un famoso predicador. Llegó un momento en el que 5 estaciones de radio de la pequeña ciudad transmitían simultáneamente su misa dominical en la mañana. En su predicación insistía en una religión que se ocupara de la vida cotidiana y no meramente de la piedad. Decía: el reino de Dios empieza aquí. De 1962 a 1965, Romero observó cómo el Concilio Vaticano II comenzó a revolver las aguas de la iglesia. Más tarde demostró haber leído y meditado los documentos, pero en modo alguno simpatizó con todas las tendencias que aparecieron en la iglesia después del concilio. El 4 de abril de 1967, Óscar Romero celebró sus bodas de plata sacerdotales y recibió el título de Monseñor. En 1970, Monseñor Chávez González pidió a Romero como obispo auxiliar y fue nombrado el 3 de mayo de ese año, y su consagración tuvo lugar el 21 de junio. El sacerdote jesuita Rutilio Grande fue el maestro de ceremonias. No todos quedaron contentos con el nombramiento. Para algunos sacerdotes y otras personas que habían asimilado la nueva orientación dada a la Iglesia por el Vaticano II y por los documentos de los obispos latinoamericanos en Medellín, Monseñor Romero parecía aún aferrado a lo antiguo, y su ordenación parecía una afirmación del viejo triunfalismo al cual el Concilio Vaticano II precisamente había renunciado, pues eso marcado por la extravagancia, y muchos lo consideraron como una afirmación del apoyo a los ricos y oligarcas del país. Desde el primer momento se sintió los choques de Romero con la nueva forma de ser iglesia manifestada en Medellín. Monseñor Romero, aunque aceptaba en parte el Concilio Vaticano II, tuvo grandes reservas desde un principio con Medellín, pues cambiaba mucho la forma de sentir y de ver a la iglesia. Esa es una parte o un breve resumen de los elementos de la biografía de Romero, pero para ahondar en esos momentos específicos que fueron marcando la vida de nuestro santo, tenemos que volver al 15 de octubre de 1974, cuando Roma nombró a Monseñor Romero como obispo en Santiago de María. Romero, al conocer sobre su nombramiento, viajó a Roma para agradecer al Papa este gesto. El 14 de diciembre del 74, Monseñor Romero se instaló como obispo en medio de una gran fiesta popular. En los 2 años y un poco más que estuvo en Santiago de María, Romero acumuló experiencias que iniciaron su transformación personal hacia lo que hoy conocemos como el profeta y el santo.
un estudiante del diplomado sobre Monseñor Romero, que tuvimos hace poco, definió este momento o este proceso de esta manera. Monseñor estaba cocinándose a fuego lento. Muy interesante mencionarlo de esta manera. Por eso vamos a identificar algunos momentos centrales de la vida de Romero en Santiago de María. El primero de ellos es el contacto con los pobres. Romero inmediatamente llegó a Santiago de María, buscó el contacto directo con los creyentes de su diócesis, especialmente con los que vivían en la miseria. Romero montó altavoces en su pick-up y así viajaba a los caseríos más remotos de su diócesis. En esta visita a las comunidades de los pobres, Romero se reencontró con la pobreza en su gente y así lo relató en uno de sus escritos. Allí me vuelvo a topar con la miseria, con aquellos niños que se morían nomás por el agua que bebían, con aquellos campesinos maltratados por las cortas. Así, Monseñor Romero poco a poco fue tomando conciencia de la dimensión estructural de la pobreza. En las cortas de café, los terratenientes solo pagaban un sueldo de hambre, aunque intentó ayudar brindando comida y hospedaje a los que llegaban, se fue dando cuenta de que sus amigos ricos, que lo apoyaban en sus actividades caritativas, negaban a los trabajadores un salario justo. La preocupación de Monseñor Romero por la justicia para con los recolectores es evidente en medio, obviamente, de un lenguaje florido, pero no ofreció solución alguna a la injusticia más allá de desear que los terratenientes no fueran tan egoístas y fraudulentos. Segundo momento es el crecimiento de la represión y la iglesia que decía. Esta fue la segunda experiencia de Romero. El 21 de julio de 1975, miembros de la Guardia Nacional torturaron y asesinaron a 6 campesinos en un caserío llamado Tres Calles. Romero visitó el lugar después de estos terribles hechos. Los sacerdotes más jóvenes de la diócesis le imploraban que denunciara públicamente esta masacre de inocentes, pero él prefirió enviar solo una carta al general Arturo Armando Molina. Para Romero, era mejor intervenir directamente ante las autoridades, tal como lo había hecho protestando personalmente ante el comandante militar y con el presidente. La conducta de Romero en este incidente mostró a un hombre que aún creía que las autoridades no eran tan malas como las acciones de sus subordinados, que era mejor tratar las cosas a nivel de autoridades eclesiales y civiles, y que su responsabilidad era con la iglesia como institución. Esta situación, pues obviamente, no tuvo mayor repercusión, pues la respuesta del presidente y de los militares fue el silencio. La realidad nacional se ponía color de hormiga, como se dice aquí los campesinos salvadoreños. El coronel Molina pensaba purgar el país de lo que él interpretaba como el peligro del comunismo. Yo creo que esto es muy común en nuestros pueblos latinoamericanos. Incluso en esta purga estaban, como muy bien se decía, los curas medellinistas, haciendo referencia a los curas que aceptaban las propuestas pastorales del documento final de los obispos de Medellín, o los curas rojos, haciendo referencia al comunismo. Por tanto, fue una desilusión tremenda para el clero de San Salvador cuando el 3 de febrero de 1977, rompiendo con todo pronóstico, el obispo de Santiago de María fue nombrado el nuevo arzobispo de San Salvador. De parte del clero arquidiocesano, había poco entusiasmo en aceptar este nombramiento episcopal inesperado. Un tercer momento fue el asesinato de Rutilio Grande, y aquí se da otro punto decisivo en el proceso evolutivo de Monseñor Romero. El gobierno había expulsado del país a varios sacerdotes y amenazaba a otros. El 12 de marzo de 1977, en el Paisnal, cerca de Aguilares, la Guardia Nacional asesinó a su amigo Rutilio Grande con 2 campesinos que le acompañaban en su carro. Este asesinato lo hizo contrastar de quiénes estaban de su lado y quiénes lo habían abandonado, pues sus amigos ricos y oligarcas se habían convertido en sus enemigos, mientras que se dio cuenta que los pobres y campesinos nunca lo habían abandonado. Pues es ahí
donde él decide tomar partido por ellos, por los pobres y campesinos. Y eso se dice que fue el primer milagro de Rutilio Grande. Durante los 3 años del ministerio episcopal que le quedaban al arzobispo, profundizaba en el concepto teológico Gloria Dei vivens homo, que significa la gloria de Dios es que el hombre viva. Y él lo aplicaba a la realidad salvadoreña hasta llegar a fundamentar una nueva fórmula. Gloria Dei vivens pauper. La gloria de Dios es un pobre con plena vida. Iba añadiendo a su espiritualidad nuevas formulaciones sobre Dios. Dios de la vida, Dios del reino, Dios de los pobres y el Dios de los crucificados. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Por eso hoy se está pidiendo también que a Monseñor Romero se le declare doctor de la Iglesia, porque su reflexión teológica fue mucho más allá para formular nuevas reflexiones y nuevas categorías que daba hacia esa relación con Dios. El segundo momento es el profeta. No es que yo me crea profeta, es que ustedes y yo somos un pueblo profético. Es que todo bautizado ha recibido participación en la misión profética de Cristo. Esto lo dijo Monseñor Romero en la homilía del 8 de julio de 1979. Monseñor Romero, como hombre de fe, como hemos visto, fue poco aprendiendo a escuchar al pueblo. Y es precisamente esta actitud la que hace de su apostolado que dé un paso más para ser un verdadero profeta. Esta característica muy estudiada, pero un poco practicada en la actualidad, permite comprender en Monseñor Romero lo fundamental de su misión y también de su destino martirial. Profecía y martirio, como lo vamos a ver más adelante, han estado estrechamente vinculados en la vida de Monseñor Romero. En este sentido, Romero es considerado un profeta en la línea de los grandes profetas de Israel. Así nos lo hace notar el biblista y experto de los profetas de Israel, José Luis Sicre, quien sostiene que un auténtico profeta en el sentido bíblico de la palabra surge rara vez. En la historia de Israel quizá no hubo más que 8 o 10. Ustedes, los salvadoreños, afirma Sicre, han tenido la suerte de haber conocido a uno de ellos, Monseñor Romero. Y pues ahora toda América Latina ha logrado beber de esta fuente profética de nuestro tiempo. Para entender su profetismo, nos debemos remitir brevemente al significado de profeta y cómo las características que se le daban a los profetas del Antiguo Testamento son claramente identificables en la vida de Monseñor Romero. Por eso vamos a ver estas características del profeta y de Monseñor Romero. Los profetas son personas fundamentales en la fe judeocristiana. Estos son instrumentos que tiene Dios para manifestar su voluntad sobre la historia. El biblista y profesor de la UCA, Rafael Esibate, explica quiénes fueron los profetas de Israel. Dice, digamos ante todo, lo más típico de los profetas no es que sean previsores del futuro, sino que en nombre de la experiencia de fe, interpretan el presente de la realidad que vive el pueblo, y en nombre de la experiencia de fidelidad con Dios, se atreven a anunciar esperanzas para el futuro. La vocación profética está fundamentada sobre 3 pilares. Primero, la convicción de que el futuro del mundo es el reino de Dios. Segundo, contrastar de manera crítica el anuncio del reino de Dios con una situación histórica determinada. Y tercero, como nos lo dice Ignacio de Curía, la relación dialéctica entre utopía y profetismo. De tal modo que si el profetismo cristiano le faltara utopía, correría el riesgo de caer en el pragmatismo ineficaz, es decir, hacer cosas sin un sentido específico. Y si la utopía le faltara profetismo, caería en el idealismo estéril e ingenuo, es decir, una visión de reino, pero sin hacer nada para construirlo. Los profetas son seres humanos que son parte de un pueblo y de una comunidad, que tienen una historia, sus creencias. Estos profetas no surgen de la nada,
nacen de un pueblo que trata de vivir fiel al ideal de la alianza en el Sinaí, un pueblo libre. Por lo tanto, para comprender el profetismo de Monseñor Romero, hay que hacerlo en medio de su pueblo y de su historia. Teniendo esos elementos de fondo, reconocemos que uno de los rasgos esenciales del profetismo de Romero consistió en que éste partió de su amor y de su compromiso hacia los más pobres. Monseñor en su cuarta carta pastoral explicó que la Iglesia, por amor a Dios y fidelidad al Evangelio, no podría dejar de ser la voz de los sin voz, defensora de los derechos de los pobres, animadora de todo anhelo justo de liberación, orientadora, potenciadora y humanizadora de toda lucha legítima para construir una sociedad más justa. Otro rasgo del profetismo de Romero consistió en vincular la exigencia de la justicia con la experiencia y voluntad de Dios. Afirmó que hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda carne que sufre, tiene cerca a Dios. La religión consiste en esa garantía de tener a Dios cerca de mí porque le hago el bien a mis hermanos. En las palabras proféticas de Romero, él transmitía esperanza. Este rasgo es fundamental en los profetas, pues estas palabras son ante todo cultivadoras de signos de vida en contra de los diferentes signos de muerte. Nuestra esperanza en Cristo, decía Monseñor Romero, nos hace desear un mundo más justo y fraternal. Por eso, la Iglesia está interesada y esperanzada en que nuestro país tenga, fuera y dentro de nuestras fronteras, una imagen nueva y mejor. Y por eso, el objeto de nuestra esperanza está inseparablemente unido a la justicia social, al mejoramiento real del hombre salvadoreño, sobre todo de las mayorías, a la defensa de sus derechos, del derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, a la medicina y al derecho de organización. Estas palabras generarían una persecución obvia a Monseñor Romero, pues como rasgo fundamental de los profetas, estos son personas amenazadas, perseguidas porque estorban a los poderosos, y de ahí que sean calumniados, perseguidos y eliminados. De ahí entendemos esa relación entre actor profético y martirio, y esto lo podemos ver por diferentes mártires de América Latina, como Gerardi, Angelelli, entre otros que conocemos en América Latina. ¿Cuál es la estructura de la palabra profética? La palabra profética es una palabra de denuncia del pecado y de anuncio de la liberación. Denuncia del pecado en todas sus manifestaciones: injusticias, asesinatos, corrupción, explotación, idolatría, y señala a los responsables y sobre todo llama a la conversión. En ese sentido, debemos tener claros los tres elementos que componen la denuncia profética de Romero y de todos los profetas: conversión, castigo y esperanza de liberación. La llamada a la conversión. Monseñor Romero denunció semanalmente la opresión y represión y semanalmente también llamó a la conversión. El criterio fundamental de la conversión consistió en eliminar el pecado fundamental objetivo del cual la oligarquía era responsable. Por eso le avisó claramente que no bastaba una supuesta conversión solo interior. Romero decía: a los ricos les digo también que no basta una pobreza espiritual, una especie de deseo, pero sin eficacia. El anuncio de castigo. Monseñor Romero normalmente no habló de castigo en la terminología de los profetas de Israel, ni atribuyó el castigo directamente a Dios como una acción explícita de que Dios viniese a añadir más sufrimiento al que ya existía. El castigo era para él la consecuencia de sus propias acciones pecaminosas. Y la esperanza de la liberación. Monseñor Romero fue como profeta el consolador del pueblo,
en medio de la miseria de la realidad. Fue el profeta que mantuvo la esperanza y pronunció la palabra de consolación sobre su pueblo en nombre de Dios. Ya con estos elementos podemos ahora sí identificar cuáles fueron las principales denuncias de los profetas. Y en este caso pues también vamos a añadir a Monseñor Romero. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaron el pecado de la sociedad como la división social entre los que acaparan y los desposeídos. Existe por una parte los que se acuestan en lechos de marfil, comen carneros, beben vinos en grandes copas. Eso lo tomamos del profeta Amós. Y existe otra parte por otra parte el pobre, a quien se le vende por un par de sandalias, al desvalido, a quien se le revuelca en el polvo, al indigente, a quien se le tuerce el proceso. La denuncia principalmente va en contra de los responsables últimos del pecado, como los acaparadores y los ricos, pero también toma en cuenta a otros grupos sociales influyentes en la vida pública, como líderes del pueblo, jueces, sacerdotes, falsos profetas, etc. A los líderes los acusaron de apacentarse a sí mismos y de no cuidar el rebaño. A los jueces, a quien debían defender al oprimido por medio de la administración de la justicia, se convirtió en todo lo contrario. Ay de ustedes, ay de los que decretan juicios inicuos y echan del tribunal al desvalido, dice Isaías. Denunciaron a los falsos profetas, a los que formaban opinión pública para beneficiar al poderoso. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, también decía Isaías en el capítulo 5. Estos son algunos ejemplos de las principales denuncias que hacían los profetas del Antiguo Testamento, y estas se asemejan con las denuncias de Monseñor Romero en la sociedad salvadoreña. Así como los profetas de Israel, Monseñor Romero no solo condenó la situación de injusticia que se vivía en la sociedad salvadoreña, sino que denunció a sus responsables. Vamos a ver cuáles eran y también, obviamente, siguen siendo. La idolatría del dinero. Monseñor Romero comprendió que la raíz de los males del país estaba en el nivel económico, en la oligarquía de la riqueza, que como ídolo pretende justificarse a sí misma, impone sus leyes y todo lo sacrifica a ella. Y así Romero denuncia a los oligarcas del país, pues no quieren que les toquen sus privilegios, decía Romero, y los defiende como solo se puede defender a Dios. Cuando la derecha siente que le tocan sus privilegios económicos, moverá cielo y tierra para mantener su ídolo entero. Denunció también la desigualdad económica en la sociedad. Decía, en El Salvador diríamos que va aumentando la distancia entre los muchos que no tienen nada y los pocos que lo tienen todo. Con estas palabras, Romero hizo referencia a la raíz de los problemas sociales, la desigualdad económica originada por la concentración de la riqueza. Yo denuncio sobre todo la absolutización de la riqueza. Este es el gran mal de El Salvador. La riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable, y ahí el que toque ese alambre de alta tensión se quema. No es justo que unos tengan todo y lo absoluticen de tal manera que nadie lo pueda tocar, y la mayoría, marginada, se esté muriendo de hambre. Otra denuncia que hace es a la idolatría del poder militar. Monseñor Romero vio en la historia reciente del país, los militares habían sido los instrumentos directos de la oligarquía para mantener el orden público necesario al sistema económico opresivo y para reprimir a la población cuando éste ponía en peligro ese sistema. Romero denunció el servilismo de los jefes militares a la oligarquía que los han hecho. Dice Romero, juguetes de los que siempre han manipulado hasta lo más sagrado de nuestra patria. Y denunció la crueldad y la pérdida de la humanidad de los cuerpos de seguridad. Denunció la represión, situación que desconocían en Israel. Sin embargo, en El Salvador, la opresión económica generó represión para que estas riquezas pudiesen mantenerse. Monseñor Romero vio en esta represión que era una evidencia clara de esa realidad salvadoreña, representada en estructuras
injustas y opresoras, representadas en el pecado estructural. A mí me toca ir recogiendo atropellos y cadáveres. No me cansaré de denunciar el atropello por capturas arbitrarias, por desaparecimientos, por torturas. Se sigue masacrando al sector organizado de nuestro pueblo, solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. La violencia, el asesinato, la tortura de donde se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al mar, el botar a la gente, esto es el imperio del infierno. Solo para una aclaración, cuando pongo aquí estas fechas, significan la fecha de la homilía donde Monseñor Romero dice estas palabras. Sin embargo, aún teniendo todo en cuenta, aún comprendiendo que la responsabilidad de la represión no era de los militares, Romero hace la denuncia que lo llevaría a la muerte al dirigirse a la Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad de esta manera. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que de un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezca antes a su conciencia que la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Homilía del 23 de marzo de 1980. Otra denuncia es la connivencia de los políticos. A Monseñor Romero le tocó vivir durante su arzobispado bajo 4 regímenes políticos distintos. No vio en la conducción política del país mucho que alabar, sino mucho que condenar. La denuncia fundamental de Romero consistió en que no se llevó a cabo las necesarias y urgentes reformas estructurales, y junto a estos, la constante violación de los derechos humanos. En lugar de investigar la verdad de los hechos, el gobierno impuso estado de sitio y permitió que la Policía Nacional publicara informes falsos. La persecución a la Iglesia fue públicamente negada por el general Romero, en el momento en que los cuerpos de seguridad habían asesinado al 4º sacerdote. Monseñor Romero públicamente en ese momento lo llamó mentiroso. Finalmente, Romero hace el siguiente juicio. El Estado se ha convertido en algo absoluto, porque no deja ni pensar distinto de cómo él piensa y porque está implantada en una injusticia social. En nombre de la seguridad nacional se institucionaliza la inseguridad de los individuos. En estos términos, Monseñor Romero denunciaba a los estados que en nombre de la legalidad seguían masacrando al pueblo y seguían justificando la represión, sin importar colores o creencias. Todo gobierno que estuviese en contra del pueblo era denunciado por Romero en sus homilías. Otra denuncia que hace es la intervención imperialista de Estados Unidos. Monseñor Romero no hizo del imperialismo norteamericano un tema constante de su denuncia, pues ésta se dirigía más bien hacia los responsables inmediatos de la opresión y la represión dentro del país. Monseñor Romero recordó que las grandes potencias como Estados Unidos deben ayudar a los países pobres, ayudar al pueblo que sufre el hambre y la injusticia, pero estos por su ayuda no deben intervenir en los asuntos internos de los países pobres. Desde esta perspectiva, recordamos la famosa carta que hace Monseñor Romero, o que le envió al presidente Carter ante el apoyo incondicional que éste daba al gobierno salvadoreño. En esta carta, Monseñor Romero veía como injusto y deplorable que por la intromisión de potencias extranjeras se frustrara el pueblo salvadoreño, se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la trayectoria económica y política que
que debía seguir nuestra patria. Le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos, prohíba se dé esta ayuda militar al gobierno salvadoreño. Esto le decía Monseñor Romero al presidente Carter de Estados Unidos. También observó que detrás de las ayudas que llegaban de los Estados Unidos, lo que se estaba haciendo era apoyar militarmente al gobierno para reprimir al pueblo pobre. Decía, ¿ya se les olvidó lo que en su reciente visita pidió el Papa a los países pobres? Estamos hartos de armas y balas. El hambre que tenemos es de justicia, de alimento, medicinas, educación y programas efectivos de desarrollo equitativo. Si se llegan a respetar los derechos humanos, lo que menos necesitaremos serán armas ni métodos de muerte. Desgraciadamente, ni Carter ni los siguientes presidentes norteamericanos como Reagan y Bush hicieron caso a esta solicitud firme que procedía del arzobispo de San Salvador de parte de su pueblo. Otra denuncia fue la corrupción de la administración de la justicia. Monseñor Romero constató que en el país, tanto la promulgación de leyes como la administración de la justicia estaban al servicio de los poderosos y en contra de los pobres. En una frase oída a un campesino, Monseñor Romero resumió en la práctica la situación que estaba sucediendo en la administración de la justicia. La ley es como la serpiente, solo pica al que está descalzo, haciendo ver que los que administraban la justicia del país favorecían a los poderosos y dejaban desentendidos al pobre, a la víctima y al que sufre. Estas denuncias fueron realizadas a los más altos estamentos de la rama judicial de El Salvador, especialmente a la Corte Suprema de Justicia, debido a la negativa de esta institución por negarle varios habeas corpus que él había solicitado. Y denunció las anomalías en los procedimientos, como por ejemplo, que se impidieran las entrevistas de los abogados a sus defendidos, las torturas a los presos, los jueces que no denunciaban las señales de torturas, la existencia de jueces que se venden, entre otros. Otra denuncia era el falseamiento de los medios de comunicación social. Monseñor Romero vivió en una situación en que la palabra no era vehículo de verdad, sino de mentira, y fácilmente vendible al mejor postor. Los medios de su tiempo estaban informando mentiras, silenciaban, manipulaban y tergiversaban la verdad, sirviendo a la injusticia y a los que favoreciera con esa mentira. Romero denunció el encubrimiento. Falta en nuestro ambiente la verdad. Sobra quienes tienen su pluma pagada y su palabra vendida. Están muy manipulados los medios de comunicación, muy manipulados. Distorsionan la verdad. Estamos en un mundo de mentiras, donde nadie cree ya en nada. Denunció que a través de los medios de comunicación se pagaban ataques contra la iglesia para silenciar cualquier denuncia. Y en una ocasión Romero describió cómo los medios de comunicación eran culpables de la desinformación. Decía, culpa también, y en mucha parte lo tienen los medios de comunicación social. No hay lugares para esos reclamos en la prensa. ¿Dónde se ha publicado el atropello que están sufriendo los campesinos allá por Arcatado o por Aguilares? Se presentan distorsionadas las noticias. La iglesia ha experimentado con el pueblo esa marginación. ¿Cuántas cosas hemos querido publicar y no hay un lugar porque ofenden a la opresión y la represión, a las que se hacen serviles? Muchos medios que debían servir a la verdad y a la libertad no lo hacen. Monseñor Romero, ante esta situación de los medios de comunicación, decía, y les quiero decir, como cuando dije una vez, si alguna vez nos quitan la radio, nos suspenderán el periódico, no nos dejarán hablar, nos matarán a todos los sacerdotes y al obispo también, y quedarán ustedes un pueblo sin sacerdotes. Cada uno de ustedes tiene que ser un micrófono de Dios. Cada uno de ustedes tiene que ser un mensajero, un profeta. Finalmente, el falseamiento de la religión. Monseñor Romero denunció la falsa religión y a los falsos líderes religiosos, pero con dos diferencias con respecto a los profetas de Israel. Quisieron que su denuncia a este nivel
no fuese tan drástica como en los otros niveles que hemos visto. Primero, porque vio una iglesia orientada en verdad hacia la justicia y perseguida por los responsables de la opresión. Además, como arzobispo, era también pastor y por ello prefirió la corrección fraterna con sus sacerdotes y agentes de pastoral. Y con los otros obispos prefirió mantener la comunión episcopal que denunciarla para no aumentar el escándalo de la división. Sin embargo, denunció el mantenimiento de una religión tradicional que ignorase la práctica de la justicia, denunció una religión alienante y al servicio de la opresión, y finalmente denunció el falseamiento del culto, sobre todo lo más sagrado que es la Eucaristía, ya sea convirtiéndolo en negocio para los sacerdotes, ya sea para justificar regímenes opresores. El tercer momento, ya con esto estamos finalizando poco a poco, es el mártir. Dice él: he sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decir que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como testimonio de esperanza en el futuro. Pueden decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá así se convenzan de que pierden su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Una frase muy hermosa de Monseñor Romero, que lo dice el 13 de abril de 1980. Con esta frase, Monseñor Romero, podemos iniciar este último apartado, y haciéndonos la pregunta, ¿fue realmente un mártir? Esa pregunta fue clave para determinar la santidad de Monseñor Romero, pues la demora y la dilación era notoria para que la institución católica tomara la decisión de la causa de su santidad, el martirio. El lema de campaña de la beatificación de Romero, escogido por la jerarquía de la Iglesia Católica Salvadoreña, es Romero, mártir por amor. En la canonización, el lema cambió y popularmente se identificó como mártir por odio a la fe. Como vemos, tanto el pueblo salvadoreño antes de su beatificación como la Iglesia Católica han coincidido en el martirio de Romero, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Pues en este apartado vamos brevemente a demostrar el martirio de Romero. Primero, entender que mártir significa testigo. El significado actual de la palabra mártir es el de una persona que da la vida por una causa, aplicándolo a quienes daban la vida en defensa de la fe en Jesucristo. La evolución de mártir, desde su significado forense hasta el derramamiento de sangre, pasa por un contenido apostólico. En efecto, los apóstoles se convierten en los primeros textos del cristianismo en mártires testigos de la resurrección. Y es a través de este testimonio martirial referido al Señor cómo se va creando y extendiendo la iglesia. Vamos a ser un poco más minuciosos y definiremos al mártir por tener algunas características. Primero, identificación con Cristo. No la única, ni siquiera podríamos asegurar que la más meritoria, pero sí con la gracia especial de asemejarse a Jesús en su muerte de cruz. Esto le da al mártir una especial capacidad de simbolizar la resurrección. Esta identificación tiene como base un gran amor a la persona de Jesús, un gran seguimiento de Jesús. La denuncia en un mundo encerrado en sí mismo. Como los profetas, los cristianos se convertían desde su coherencia en una denuncia frente a la realidad. Además, cuando eran llevados a juicio, aprovechaban la situación para denunciar el absurdo de una idolatría que presentaba modelos de vida deshumanizadores. Pretensión de transformar la realidad. El mártir es martirizado casi siempre por su pretensión de establecer sobre la tierra este mundo de valores que Jesús trajo desde su amor a todos y su relación con el Padre. Y finalmente, desde la libertad personal. Para ser libres nos ha liberado Cristo, decía Pablo. Y esta libertad expresaban los mártires en su vida y en los momentos en los que eran juzgados.
Especialmente los padres que nos cuentan sus martirios retomaron la palabra parresía, libertad confiadamente evangélica de expresión, para definir la actitud ante los jueces de los cristianos torturados. Esta libertad lleva a mantener la resistencia frente a la agresión y la dureza del mal. En el martirio de Monseñor Romero, me voy a remitir al informe de la Comisión de la Verdad, pues ellos afirman que ese asesinato no solo es un hecho individual que conmovió a la sociedad salvadoreña y a la sociedad internacional, sino que ejemplifica el patrón sistemático de violencia de los escuadrones de muerte que existían en el país. La Comisión de la Verdad comienza su descripción del caso diciendo que Monseñor Romero se había erigido en un reconocido crítico de la violencia y la injusticia, y como tal se le percibía en los círculos civiles y militares de derecha como un enemigo peligroso. Sus homilías irritaban profundamente a estos círculos por cuanto incluían recuerdos de hechos de violaciones de derechos humanos. Antes de su asesinato hubo agresivas campañas en la prensa contra su persona. Se le llamaba arzobispo demagogo y violento, que estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo, o incluso un mes antes de su muerte se decía, teniéndole a él en cuenta, que sería conveniente que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles. Antes de su muerte recibió numerosas advertencias de amenazas de muerte y en virtud de esta situación prefirió que sus colaboradores no lo acompañaran en sus salidas. Pocos días antes de su muerte, cerca del altar mayor, se encontró una bomba y finalmente el 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras celebraba la misa. Tras la exposición de pruebas, el informe terminaba asegurando que existe plena evidencia de que el mayor Roberto Dawson dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. Como hemos visto en esta exposición, Monseñor Romero cumple con los requisitos del martirio. Su identificación con Cristo lo llevó a aceptar su posible asesinato. Las múltiples denuncias que realizó son el resultado de una actitud profética, al mejor estilo de los profetas del Antiguo Testamento y de Jesús mismo. Quiso transformar la realidad de muerte en una realidad de vida, siempre brindando consuelo y esperanza tanto a las víctimas como a los victimarios, y asumió su destino libremente, pues teniendo las amenazas, sentía que su asesinato iba a ser pronto, pero lo aceptaba por amor a su pueblo, así como lo vimos en el texto de Romero al inicio de este apartado. Por eso, para concluir, o manera de conclusión, Monseñor Romero nos sigue moviendo a vivir estos valores cristianos como muy bien lo veíamos. Siempre motivó a vivir como Jesús, a vivir como profetas en tiempos de desesperanza y de muerte. Hoy, 41 años después de su asesinato, su palabra y su mensaje sigue siendo semilla de libertad, de lucha y de resistencia para muchos colectivos sociales, feministas, ecuménicos, entre otros. Por reconocer a Monseñor Romero como defensor de los pobres, y es algo muy importante que también decía yo un sobrino, una cosa es ayudar y otra cosa es defender. Monseñor Romero defendió a los pobres y a las víctimas. Es una manera de hacer memoria peligrosa de su amor por la humanidad, y como memoria peligrosa estamos llamados a continuar su legado, a no permitir que Romero se quede como una estatua de los altares, quieto y en silencio, pues estaremos enterrando nuevamente a Monseñor Romero bajo la capa inmoral del triunfalismo, pues de lo contrario, su muerte sería en vano y no existiría resurrección en las luchas y resistencias del pueblo salvadoreño y del pueblo latinoamericano. Muchísimas gracias. Esta es mi presentación. Muchas gracias, Rodolfo. Bastante reveladora y la manera en que nos presentas a Monseñor Romero y como parte de esa memoria, ¿no?, de nuestros países centroamericanos. Entonces, pasamos ahora a la etapa de preguntas. Entonces, ya están llegando. Denis dice, saludos desde Brasil. Monseñor Romero es reconocido por tener una palabra viva, interpelante, profética.
¿Cómo recuperar esta palabra afilada en el glotis de los fascistas neutrales, enemigos del pueblo? ¿Cuál sentido tiene la memoria peligrosa y subversiva del legado de Romero? Es la pregunta que plantea Denis. Bueno, pues a Denis, yo creo que para Monseñor Romero es importantísimo escuchar al pueblo. Muy bien, Monseñor Romero decía, el pueblo es mi pastor, el pueblo es el que me ha motivado a ser pastor y a ser profeta, ¿sí? O sea, que es y aquí también se decía, ¿no? Tener un ojo en el pueblo, en la realidad, y otro ojo en el evangelio. Así es como podemos unir realmente esta palabra afilada, es escuchar al pueblo, porque muchas veces caemos en la simpleza y los católicos me entenderán cuando va a una homilía, a una misa, y el sacerdote no dice nada de la realidad. ¿Por qué? Porque no la conoce, porque muchas veces no sale de la iglesia, porque muchas veces ni siquiera conoce la pobreza, no va más allá. Y por eso el Papa Francisco últimamente nos ha insistido en salir, hagan lío, escuchen al pueblo. Y esa es la gran enseñanza que nos deja Monseñor Romero. Escuchar al pueblo es la que nos va a permitir realmente entender ese dolor, ese sufrimiento, entender ese clamor que clama al cielo. Y obviamente ahí está la otra parte. Cuando escuchamos al pueblo, el pueblo no nos deja quietos, nos empuja a actuar. Y nos empuja a actuar en las circunstancias actuales que estamos viviendo, ¿sí? Desde, obviamente, el fascismo que vivimos en varios países. Después, en Brasil lo podrá ver muy bien. Desde la misma represión que se ve hacia las organizaciones sociales y campesinas, o hacia un endulzamiento de la democracia, como también estamos viendo aquí en El Salvador, donde la democracia se habla desde las redes sociales y el Twitter, pero que no hay una denuncia clara hacia la violencia, hacia la corrupción o hacia los problemas reales de la sociedad. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no estamos en el pueblo, porque no estamos escuchando a los verdaderos artífices o a los mismos o a las víctimas de la sociedad. Ahí yo creo que podemos hacer una memoria peligrosa de Monseñor Romero. Entender cómo él entiende a su pueblo, él amaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque en su pueblo él encontró la voz de Dios. Porque él entiende que en su pueblo está el Espíritu de Dios actuando y llamándolo a ser profeta y obviamente a dejar su vida en él, por el pueblo, por amor a la humanidad. Yo creo que ese es un elemento clave cuando entendemos a Romero. Yo creo que la categoría de pueblo en Romero es una categoría teológica histórica muy importante que hay que seguir analizando. Muy bien, muchas gracias. Eric Guzmán pregunta, ¿qué pensaban o más bien qué decían la mayoría de los sacerdotes, los aliados con la oligarquía? Bueno, Monseñor Romero era de las cálices más amargos que vivió. ¿Por qué? Porque precisamente desde Roma se le impuso a él también ese silencio, esa persecución, y sacerdotes y algunos obispos negaban, o sea, intentaban ir en contra de todo lo que hiciera Monseñor Romero. Tanto así que cuando Monseñor Romero proponía algún encuentro de obispos o de sacerdotes, estos lo que hacían era crear algo para que la gente fuera a donde Monseñor Romero. Pero lo interesante es precisamente que después de la conversión, que llamamos conversión, entre comillas, cuando asesinan a Rutilio Grande, pues sacerdotes que estaban contra Romero se vuelven sus aliados. Sacerdotes y el pueblo. Monseñor Romero en algún momento desacredita
pues son sus aliados en su etapa profética, en sus 3 últimos años de arzobispo. Entonces fue demasiado duro para Monseñor Romero tener este choque con sus propios hermanos de la iglesia, ¿sí? Pero obviamente él tenía que seguir adelante. A él le impusieron al lado de él un sacerdote para que vigilara todas las acciones que él tuviese. Tanto así que mandaron algunos sacerdotes, obispos y agentes de pastoral, obviamente de derecha, enviaron una carta al Papa Juan Pablo II para que sacaran a Monseñor Romero del arzobispado, para que le quitaran el título de obispo. Pues gracias a Dios la historia le dio la vuelta a la tortilla, como decimos, y Juan Pablo II, después de que en algún momento regaña a Monseñor Romero en Roma, cuando Monseñor Romero ya había fallecido, Juan Pablo II viene a El Salvador y lo primero que pide es ir a orar a la tumba de Monseñor Romero. Yo creo que esto le quedó muy marcado a él, porque entendió que Monseñor Romero realmente estaba haciendo las cosas por el pueblo y para el pueblo, y el pueblo es también el reino de Dios. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo la historia misma devuelve al caído esa, como que lo levanta y le da nuevamente ese valor que tiene. Muy bien. Edwin pregunta, en el siglo XXI, ¿qué impacto tiene la vida de Romero en las nuevas generaciones de El Salvador? Muy buena pregunta, porque todo va relacionado obviamente con lo que está pasando socialmente y políticamente, ¿sí? Igual sigue muy dividida la figura de Monseñor Romero, y aún también viniendo de una mirada de alguna parte de la jerarquía que quiere convertir a Monseñor Romero en un santo de palo, a Monseñor Romero un santo silencioso, un santo piadoso. Pues hay una juventud que lo considera de esta manera, pero no hay ninguna relevancia social, no hay ninguna responsabilidad política, no hay ninguna responsabilidad más allá de simplemente digámoslo así, lo piadoso, lo bonito. Pero también hay un grupo de jóvenes que parten de las comunidades eclesiales de base, que parten obviamente también de grupos marginados, que conocen la historia, que vienen trayendo una identidad de lucha y resistencia, que toman la palabra de Romero como eso, como una defensa de los derechos humanos, como una defensa de las libertades, como una defensa de lo que está opacando y destruyendo a la sociedad. Y muy interesante es que no son solamente católicos. Hay movimientos anglicanos, luteranos, de otras iglesias, pentecostales también, que toman la figura de Romero como una figura profética, una figura que hay que seguir analizando y construyendo en la sociedad y manteniendo ese legado, ¿sí? También tenemos colectivos feministas que toman la figura de Romero para poder encaminar su lucha y poderse también guiar por esa fuerza que él emana de esperanza en la resistencia. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. No podemos cantar victoria, no podemos ser triunfalistas, y mucho menos en este momento histórico que estamos viviendo de pequeñas tiranías y pequeños golpes a la democracia. Yo creo que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir conociendo, y tenemos también que tomar en serio esta palabra de Monseñor Romero. Somos cristianos, somos bautizados y somos profetas. Tenemos que seguir confiando en esa voluntad de Dios, confiando en esa palabra de Dios, ¿sí? Confiando en que Dios nos está acompañando y creer también que somos capaces. Por lo tanto, tenemos que seguirnos organizando, y los jóvenes se están organizando, seguir promoviendo la reflexión
La reflexión teológica unido a otras estudios como la historia, como la filosofía, como la política, para poder complementar mucho más este mensaje del señor Romero para hoy. Muy bien, Rodolfo, tenemos una última pregunta, es de Julio Menchú, y plantea, ¿cómo era visto Monseñor Romero en el resto de América Latina en el tiempo de su martirio? Bueno, yo quiero recordar precisamente cuando los obispos viajaron a Roma, los obispos de El Salvador viajaron a Roma para solicitarle al Papa Francisco que canonizara a Monseñor Romero. El Papa Francisco, para agradecerle por la canonización, el Papa Francisco decía: yo conocí y yo vi y escuché lo que pasaba en El Salvador, y escuché a algunos sacerdotes y obispos que hablaban muy mal de Monseñor Romero. Pues en la figura de Monseñor Romero en ese tiempo no solo se quedó en El Salvador. A Monseñor Romero primero le querían o lo propusieron para ser Nobel de la Paz, porque tenía una imagen a nivel mundial de lo que él estaba haciendo en El Salvador. Recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Georgetown. Recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, universidades muy importantes donde reconocían internacionalmente a Monseñor Romero como esa imagen de lucha, de profetismo, ¿sí? También cuando fue la conferencia episcopal del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Puebla, en el 72, si no estoy mal, o 74, me pierdo, allí él no fue invitado, pero él llegó allá, él estaba allá, y mucha gente lo reconoció, decía: este es el obispo de San Salvador, y él comentaba, en la calle lo paraban para pedirles unas entrevistas. ¿Por qué? Porque ya sus palabras se hicieron internacionales, no solo por la radio YCAX en El Salvador, que anunciaba o que transmitía sus homilías, sino porque muchos medios internacionales lo hacían también y publicaban, no me gusta la palabra promoción, publicaban esos mensajes haciendo notar que algo estaba pasando en El Salvador. Yo creo que era de pronto lo que más le dolía a la derecha salvadoreña, que mucha gente a nivel mundial, a nivel internacional, no solo latinoamericana, estaban apoyando a Monseñor Romero. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo, por tu magistral participación. Aprendimos mucho el día de hoy acerca de la figura de Monseñor Romero y el significado de la personalidad a nivel internacional y como una figura aglutinante de esa memoria viva, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir tu investigación. Tienes te dan la oportunidad de dirigirte a nuestro público para ir cerrando ya nuestro programa del día de hoy. No, pues muchísimas gracias de antemano por esta invitación, y yo creo que lo importante ahorita, como muy bien lo decía Pedro Casaldáliga, el pueblo que olvida a sus mártires no merece sobrevivir. Y yo creo que es momento de tomar palabra y recordar a nuestros mártires. En el caso de Guatemala, Monseñor Juan Gerardi, también mártir, que además de ser un defensor de los derechos humanos, una persona que fue, que es reconocida y que para nosotros los salvadoreños también es una persona muy querida. Y así seguir ahondando en esta historia de la Iglesia latinoamericana, esa historia que debemos seguir conociendo para no volver a vivir estos errores. Monseñor Romero es una figura, es un legado, es memoria, es la persona que estuvo y vivió, y aún hoy personas que lo conocieron y lo vieron pueden dar su testimonio.
pues que nosotros también podamos dar ese testimonio, no solo de lucha y resistencia, sino de eso trascendente, que es el reino de Dios en cada una de nuestras acciones, y que no le tengamos miedo a la palabra política, porque el reino de Dios es político, el bienestar por el pueblo, el bienestar por la polis. Seguimos en lucha, seguimos en resistencia y seguimos construyendo memoria peligrosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, tienes mucha razón en lo que nos planteas sobre la memoria y esa memoria viva y esa memoria peligrosa que tanto molesta a esos grupos que todavía están muy presentes en nuestros países. Muchas gracias. También el día de mañana los invitamos a nuestra programación especial a las 8 de la mañana con motivos de conmemorar la huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos. Entonces, el día de mañana a las 8 de la mañana tenemos un programa especial con la participación del grupo de teatro Yeti. Así que invitados todos y todas a las 8 de la mañana. Muchas gracias y feliz noche a todos.